La cápsula de Luzma de esta sesión es sobre la antología que hice de mi página de Facebook, Historia de México y el Mundo, que lo rodea. Lo hice por la sencilla razón de que cumple 11 años. De hecho, los cumple hoy. Y entonces, bueno, pues para festejar y para ayudar a encontrar ciertos artículos que son los más visitados o los que por alguna razón llamaron la atención, pues está el libro y es mucho más fácil. Bueno, resulta que la persona que me ayudó la vez pasada cuando subí mi libro de cuentos a la plataforma, esta vez no pudo trabajar conmigo. Y entonces pasó una cosa muy interesante. Mis hijos se enteraron y entró el patrón cultural familiar en mi ayuda y miren, gané mucho. Esta era la portada que yo había diseñado con la foto que ya me había dado mi hijo Alonso del Ángel de la Independencia. Esta es la portada que tiene porque la hizo él. Luego Sandra y Hernán me ayudaron a estructurar el libro y a ver los errores de tipo de redacción, y Rodrigo me dio apoyo técnico. Entonces entró el patrón cultural mexicano de la familia en pleno. Eso me pareció muy interesante. Luego resulta que uno pues puede publicar un libro muy fácil en Amazon y si quieren escribir sus memorias, recuerdos, viajes, etcétera, etcétera, sí hay ciertos parámetros de calidad y ciertos temas que no se pueden tocar, digamos, pero en general es muy fácil hacer un libro, o relativamente fácil, y no se anda uno peleando con los editoriales ni cosas así. Y, pues, aunque da un poquito, depende de qué tanto venda uno, sí dan, a diferencia de muchas editoriales mexicanas, así que por eso ya me acostumbré, y ya me acomodé ahí. Entonces, como les digo, ese es mi segundo libro, y ahora que aprendí a publicar, bueno, pues me di cuenta que hay que fijarse cuál es la mentalidad gringa. Digo yo que yo soy capaz de participar en plataformas difíciles, porque ya puedo hacer mi declaración anual en la del SAT sin ayuda de nadie, y ahora pues ya subí un libro en Amazon. La del SAT, Hernán, mi hijo, hace muchos años me dijo que lo que tenía que hacer era ir resolviendo todo lo que estaba en rojo. Así que ahora hago la declaración con orden y mentalidad cromática y sale bastante bien. En cambio, la mentalidad de Amazon, pues me planteó algunas dificultades, porque aunque tengo algunos amigos gringos muy queridos y cercanos, pues sí me doy cuenta que su base cultural es diferente de la mía. Entonces, un gringo seguramente o una gringa sube en 1 o 2 días su libro a Amazon y a mí me costó una semana, porque hice muchas cosas que son de mentalidad diferente. Lo aconsejable después de mi experiencia es que uno decida el tamaño de su libro casi antes de que lo va a escribir o cuando lo empiece a escribir. Esta es una muestra de papel, pero si se fijan, sí hay bastante diferencia. Este es el paperback original, o sea, libro de pasta blanda o rústica, como decíamos antes, y este es el mexicano, que es el que yo escogí y que, pues, resulta cómodo para los libreros y para todos si va uno a comprar o sus amigos van a comprar el libro físico. Claro, si es el electrónico, pues no importa. Este ya es muy grande y generalmente se usa para cuadernos de infantiles y juveniles y esas cosas. Pero entonces, para hacer esto, ya ahora voy a hacer lo que hacen los gringos, ya decidí que es el tamaño y desde el principio hay que escribirlo así y entonces no se tarda uno nada. Estuve viendo videos y los latinoamericanos hablan de maquetear el libro y todos se quejan y se tardan muchísimo. Lo que hay que hacer es lo que hacen los gringos, que es que desde el principio hacen el documento como tiene que ser.
Una cosa que les falla es que a ratos ponen pulgadas y a ratos centímetros, entonces lo apunté y ya no me importó, porque aunque ponga uno que quiero escoger centímetros, a veces entran las pulgadas y eso me sacaba de onda hasta que ya apunté la equivalencia y punto. Este es el Word de la Mac, pero el Windows es más o menos lo mismo, porque los 2 los hace Microsoft. Estos 2 son los puntos que hay que resolver. Este es el índice que está en la parte de arriba de la pantalla. Hay que resolver el párrafo y el diseño de documento. Si uno se mete a Amazon y saca la plantilla para hacer el documento, pues ya lo hace así. Yo ya, como ya aprendí, pues ya sé que tengo que definir mis documentos y mis párrafos y que dejo 10 puntos entre un párrafo y otro y una pequeña sangría de 0.5 centímetros que hace que no se necesite dar un enter entre un párrafo y otro. Y bueno, ellos piden el los márgenes simétricos y un pedacito para encabezado y para pie de página, entonces, pues lo define así y ya. Se quita de muchos problemas porque ya está hecho así el documento. Entonces, no hay mayor cosa. Los encabezados, todo eso se queda definido desde el principio. La antología tiene 54 artículos. 12 de la Nueva España, 16 del siglo XIX, 16 del XX y 10 del XXI, porque apenas llevamos 23 años. Es increíble, ¿verdad? Bueno, este, en el siglo XIX, bueno, perdón, primero en la colonia, empiezo con Carlos V, que es nuestro primer rey, y también con su esposa, Isabel de Portugal, y este es un pleitazo que hubo entre primero Cristóbal Colón y Fernando el Católico, y después entre Diego, el hijo de Cristóbal, y Carlos V, que es el nieto de Fernando el Católico. Bueno, ese pleito lo solucionó la esposa de Carlos, que es Isabel de Portugal. Ella era muy buena para negociar, también negoció con Hernán Cortés y lo convenció de que dejara su papel de conquistador y se volviera explorador. Por eso el Mar de Cortés, que ahora ya cada día se llama más Golfo de California, un tiempo se llamó Mar de Cortés, pues porque él y sus gentes, sobre todo, llegaron hasta allá buscando el paso entre el Atlántico y el Pacífico, que no fuera hasta los polos y que no descubrió, pues por la sencilla razón de que no existe. Entonces, bueno, pues lo tuvieron que hacer muchos años después, aunque los españoles sí tenían su ruta en Panamá. Bueno, pues entonces la reina Isabel de Portugal arregló con Hernán Cortés su papel de explorador y ayudó a formar el virreinato. Ella fue la que escogió al primer virrey y también al obispo Zumárraga. Entonces, pues sí, al intervenir como regenta de España cuando él salía, hizo cosas que fueron muy importantes. El libro tiene pocas ilustraciones, a diferencia de la página, pues porque es un medio diferente. Y la verdad no tenía experiencia en las ilustraciones, entonces todos los mapas son de la Wikipedia y todas las fotos son de Alonso y en total son 6 las ilustraciones. Esta es la de la colonia, este mapa es de México Tenochtitlán y del Golfo de México, en donde está incluida Cuba, con la ciudad de Santiago, de la cual Hernán Cortés fue gobernador antes de venir a la Nueva España. Su distribución no tiene nada que ver con cómo nosotros hacemos los mapas y no se sabe muy bien qué tanto mandó un bosquejo Cortés en 1520 y qué tanto le ayudó un tlacuilo y qué tanto el alemán que lo imprimió le metió mano. No se sabe muy bien, el caso es que es muy conocido.
Le puse ya de hoy en adelante voy a hablar de México Tenochtitlán, que el otro día escuché a un joven cronista decir que el nombre de México se lo puso Agustín de Iturbide y casi me desmayo, pues los mexicas vivían en México Tenochtitlán y por eso se llama así su ciudad. También hablo de la colonia de Manila. Resulta que mi amigo Emanuel fue hace muchos años, bueno, no muchos, pero sí algunos, a Filipinas y de regreso me dijo, si tú crees que los españoles fundaron toda Manila, pues estás equivocada. Ellos fundaron la parte que se llama Intramuros y era una ciudad muy importante de comerciantes chinos. Entonces me puse a investigar y sí, descubrí cosas bien interesantes de Filipinas que desde luego no tenía idea, y de Acapulco, porque era la única nave que llegaba al centro de la población y no entraba por un canal que había detrás, digamos, de la bahía. Y bueno, pues sus características eran muy interesantes. Buscando cosas de la Nao de China, me di cuenta de la importancia de los jesuitas hasta en eso. Ellos, antes de ser expulsados, eran encargados de cuidar Baja California y de recibir en Los Cabos a la nao. Estaba prohibidísimo bajarse, solo se bajaban las personas que estaban autorizadas para eso y ahí recibían sobre todo agua, que era lo más importante, y toda clase de provisiones, porque era un viaje larguísimo, de 6 meses. Entonces el agua pues se les echaba a perder. Y los jesuitas eran los encargados de manejar todo eso, y si veían que había piratas en la zona, prendían una gran fogata para que ni de broma se acercara a la nao de China, lo cual imagínense qué horror. Bueno, hablo aparte de los jesuitas en sí, de cuando los expulsaron y de cuando los regresaron, porque uno está acostumbrado a hablar de su expulsión por Carlos III y poco se sabe de su regreso. Resulta que Carlos III hizo que el Papa extinguiera la Compañía de Jesús y su nieto Fernando VII hizo que el Papa la volviera a hacer porque necesitaba que lo ayudaran pues a no perder las colonias y entonces hizo que volviera a surgir la compañía. A México regresaron en 1814, desde luego muy ancianos y algunos novicios nuevos, y fue todo un lío porque reconocerlos implicaba regresarles sus propiedades. Por ejemplo, el imperio no pudo, dijo que no era una cuestión prioritaria y no le entró. Fueron expulsados varias veces de México, pero eso ya es en el siglo XIX, y Carlos Salinas acabó arreglando sus problemas igual que los de la iglesia en general y de cualquier otra iglesia. Pero entonces fíjense desde cuándo el problema pues seguía existiendo. Nadie puede escribir de la colonia sin referirse a nuestra maravillosa poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, que como saben murió con problemas con la Inquisición y entonces su obra se ha ido descubriendo poco a poco. Una gran parte se la llevaron a España y se publicó después de su muerte, y luego los villancicos aparecieron en Perú y así ha ido apareciendo cosas, porque a partir de su debate con el obispo de Puebla, o Sor Filotea de la Cruz, como él se puso, pues empezaron los problemas muy serios para ella. En el siglo XIX no fue querida ni conocida, los pocos intelectuales que hablaban de ella no lo hacían bien, y realmente es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando Octavio Paz y varios otros escritores hacen que se redescubra la monja poetisa y tenga la importancia que hoy tiene. Gracias a los billetes de 200 pesos, pues es la mujer más retratada del país. También hablo del caballito. El caballito no necesariamente tiene uno que saber que es la estatua de Carlos IV, el penúltimo rey español que tuvo que ver con nosotros, y resulta que
en su tiempo decían que era la estatua de un noble y una bestia, y el noble era el caballo. Entonces, bueno, pues no tenía muy buena fama Carlos IV, es al que Napoleón le quita el trono para dárselo a su hijo y que hacer luego, que es Fernando, y luego hacer que él se lo diera a él para él dárselo a su hermano José Bonaparte. La estatua ha tenido una serie de aventuras que yo creo que ninguna otra escultura ha tenido lo mismo en la Ciudad de México. Hace muy poquito, que lo escogí para empezar el siglo XIX, escribí sobre un cuestionario que hizo Agustín de Iturbide en 1822, muy poco antes de ser nombrado emperador. Ya ven que tuvo que ser nombrado emperador porque no hubo manera de conseguir algún príncipe español o que Fernando VII viniera a gobernar México, y entonces pues escogieron a Agustín de Iturbide con todos los problemas que eso significó. Bueno, resulta que él hizo un cuestionario que lo publiqué y que está en la antología, y a propósito de él, Gabriel Said me hizo el favor de explicar que los médicos fueron los primeros que empezaron a usar el cuestionario como instrumento moderno. Lo usan a propósito de la vacuna. La de la viruela tenía 15 años máximo de haber sido descubierta y aplicada. Y luego Rubén Hernández me comentó que las encuestas ya se usan periódicamente y con muchísimo más amplitud a partir de que Emile Durkheim inventa el método sociológico y lo aplica pues ya más bien hacia final del siglo. O sea que Iturbide será muy reaccionario, pero al menos sí era muy innovador desde el punto de vista de hacer un cuestionario que no se sabe ni las respuestas ni la penetración real, pero pues tenía una mentalidad en ese sentido bastante avanzada, digámoslo así. Bueno, luego, él, si se fijan, hay bastantes personas en lugar, como todas las 4 partes, tiene una introducción de marco general, pero más bien hay lugares y personas, y algunos acontecimientos como las 3 batallas de Puebla, por ejemplo. Nada más hablamos de una, pero fueron realmente 3. Precisamente un gringo, mi amigo Brad McBride, un día me preguntó por qué Jalisco tiene esa forma tan rara, y me tardé algunos años en contestarle por decidiosa, no porque fuera difícil encontrar la razón. Son puras pérdidas territoriales. Este es Colima, que era parte de la Intendencia de Guadalajara, y un cachito se lo quedó Michoacán, y luego pues se separó Nayarit, y otro cachito se lo quitaron a Zacatecas, se lo dieron a Zacatecas, y hasta Aguascalientes le tocó un pedacito en el reparto de una buena parte de Jalisco. Entonces, pues tiene esa extraña forma, pues porque así quedó después de sus pérdidas. Y luego, pues hablo de muchas, como vieron, de algunas personas, y hablo de Roberto Gayol, que es quien hace la columna de la Independencia, diseñada por el arquitecto Rivas Mercado. Roberto Gayol fue un excelente ingeniero y empezó a hacerla en 1906. Y dada la dificultad del subsuelo, la tiró porque se le empezó a ladear, entonces la deshizo desde el principio y cambió la forma de cimentación. Si se han fijado, cuando han visto fotos o pasado por ahí, la columna tiene estas cositas y aquí hay unas cuantas escaleras. Y ahora de estas cosas al suelo, a la calle, pues al Paseo de la Reforma, hay 14 escalones. ¿Por qué? Pues porque la columna no se hunde. Su sistema de cimentación hace que se quede como está. Sí le dio un, en el sismo del 57, pues le dio ahí un trancazo. Se movió tanto que se cayó el Ángel, este es el nuevo, pero la columna no le pasó nada.
Cuando empecé la página, Alonso me regaló esta foto, que me parece muy curioso, pues, porque atrás está el edificio de American Express, que ya se mudó de ahí, pero bueno, de alguna manera tiene un significado histórico. Para esta vez me dio esta foto, que es el ángel tomado desde un ángulo poco usual, que es el que está en la portada. Esta sigue en la página y ahora me falta subir el ángel en la página actual. Bueno, se va a quedar esta como siempre, pero voy a poner el otro también. Bueno, luego, pues en el siglo XX empiezo con Adamo Boari, también hay varios personajes y lugares y algunas reflexiones como la del 66, que fue un año especial en donde se vieron claramente algunas muestras del autoritarismo que nos sigue de alguna manera, pues, aplastando, digamos. Esta es una foto del Palacio de Bellas Artes, que tomó Alonso una noche. Adamo Boari hizo la fachada y luego ya la revolución, ya contra Victoriano Huerta en esa etapa, porque todavía se quedó cuando estaba Madero, luego ya se salió del país, ya no regresó, pero se quedó su despacho encargado del de la obra, y ya en los años 30, en tiempo de Abelardo Rodríguez, en el 34, el arquitecto Federico Mariscal, que era de ese despacho de Boari, hizo la parte de adentro e inauguraron el Palacio de Bellas Artes. Ya para entonces ya no vivía Adamo, pero pues se queda lo de afuera como una obra de él. Una característica, perdón, este también es el correo, esta foto es de la página y también es de Adamo Boari. También hay una iglesia en Matehuala, que ahora es la catedral, y hay en otros lados de Jalisco y en otras ciudades cosas de Adamo Boari. Las comunicaciones por tierra y por aire y por todas maneras son típicas del siglo XX. La carretera panamericana, que se hizo entre 1923 y los años 60, es la carretera más larga del mundo. Si uno la quiere recorrer con comodidad, le dedica un año al viaje y con relativa comodidad 6 meses. Recorrerla de otra manera no tiene sentido porque pues ya no se vería nada. El continente americano es el continente más largo del mundo. Si lo acuestan sobre Europa para llegar a Asia, pues se queda cortita Asia. Entonces, bueno, pues también es la carretera más larga del mundo. Y eso, como les digo, se hizo en el siglo pasado. Y se hicieron también las rutas aéreas. Una de las personas que hizo esas rutas en Europa fue Lindbergh, Anna Monroe de Lindbergh, la esposa de Charles Lindbergh. Los dos se dedicaban a eso. Y otro que también hizo rutas aéreas es Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Entonces ahí platico en la antología cómo se dedicó a abrir rutas aéreas en el Sahara y en la Patagonia. Anna Monroe dice que es muy raro que para uno imaginarse rutas aéreas, pues porque no se ven, pero si no hubiera rutas aéreas, pues chocarían los aviones todos los días. Entonces, por eso es tan importante que haya. El siglo XXI lo empiezo con una reunión de, del 2007 que organizó Amparo Espinosa Ruiz García para conmemorar los 25 años de la estatización bancaria. Este artículo no está en la página, lo saqué de una cibercolumna que hacía yo en ese tiempo que se llamó México Globalizado. Y entonces, bueno, dado que es un acontecimiento que de alguna manera todavía pagamos y fue un seminario muy interesante, pues lo puse. Y ahí platicó cómo el hijo de López Portillo, el orgullo de su nepotismo, que fue invitado por Amparo, llegó a la reunión
Y aunque no tenía el sentido, no tiene el sentido del humor del papá, no le falla y empezó diciendo que sabía que era la piñata de la fiesta, pero bueno, pues que estaba muy contento de haber sido invitado y pues tuvo una participación interesante, porque su punto de vista pues era contrario al que teníamos la mayoría de los que estábamos ahí sentados. Luego pues hablo de en la Benito Juárez, de la pandemia y de la vacunación, porque es a donde nos tocó a mi marido y a mí, y como él es experto en la colonia Roma, pues me contó muchas cosas de la escuela Benito Juárez y de algunos otros temas, incluyendo mi libro de cuentos que empieza con uno que se llama En un banco infernal. O sea que este pedazo de alguna manera tiene más que ver con el sistema financiero. Hablo de las ofrendas del Día de Muertos y del origen de esas fiestas, que no todas son de origen mexicano, hay algunas de origen mexicano y otras de origen europeo, y entonces hacemos una mezcla muy interesante. También la gastronomía, pues, tiene orígenes de distintos lados y, pues, ese libro de gastronomía mexicana tradicional los explica. Y termino el libro con el nuevo reto que tenemos como seres humanos frente al chat GPT y que parece asustarnos mucho, pero las máquinas, insisto, no piensan, resuelven y para eso pues están hechas y programadas por seres humanos. El que no quiere hacer un mayor esfuerzo de creatividad, pues obviamente que será desplazado por el chat, pero quien lo aprenda a usar, pues va a tener o tiene ya un gran instrumento de ayuda, que desde luego el usarlo implica poner en duda todo lo que dice e investigarlo, no nomás agarrar y ya tomarlo así, porque, por ejemplo, de historia de México no sabe mucho, hay que irle enseñando. Pues eso es todo el libro y, los invito a adquirirlo en Amazon y a festejar conmigo los 11 años de la página de México, de Historia de México y el mundo que lo rodea. Aquí está la página, como ya les había enseñado. Entonces, si le ponen Historia de México y el mundo que lo rodea al entrar a Amazon, luego llegan para acá. Si alguien tiene problemas para llegar a Amazon, por favor, mándeme un mensaje en el buzón, o si tenemos cercanía, pues pregúnteme, porque es muy fácil y además de que para el libro yo a veces lo que hago es que si voy a comprar cosas de limpieza, por ejemplo, abro la página de mi súper y la de Amazon y compro por precio, porque son las mismas marcas. Entonces, bueno, pues tener acceso a esa plataforma implica, de alguna manera, tener acceso a opciones de compras de muchas cosas, no solo libros. No me pagan el comercial, pero vale la pena saberlo. Hago votos porque les guste, que les interese la antología, les guste, se diviertan al leerla y que les resulte interesante y original. Como siempre, les pido que si les gustó la cápsula, por favor, le den clic a la manita con el dedo para arriba y que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Pues eso es todo por hoy. Hasta la próxima, que estén muy bien. Hasta luego.